Hola, hoy vamos a estar trabajando pensando cuando voy a crear una base de datos, qué nombre me conviene ponerle a las tablas, qué nombre me conviene ponerle a los campos, qué cosas conviene hacer y cuáles no, que me va a ayudar para cuando yo vaya a programar, ¿sí? No tenga problema en lo que es la parte de la programación. Entonces, los primeros tips importantes que tenemos que saber son los siguientes. Primero que todo, vamos a ver, tanto las tablas como los campos, o sea, las columnas, ¿sí?, que tengo, ninguno tiene que, no podés usar acentos, no podés usar la ñ y no podés usar los espacios. En los dos es exactamente lo mismo. Nombres sin espacios, nombres sin ñ y nombres sin acentos. Más de uno me puede llegar a decir que existen ciertos lenguajes de programación que no tienen problema con la ñ, que no tienen problema con los acentos, pero sin embargo se les puede llegar a complicar. Entonces evitémoslo, vamos a hacer que las cosas fluyan más fácil. Por otra parte, no usemos caracteres extraños, ¿está bien? No se puede usar ningún tipo de carácter extraño. Sí se puede usar, que no hay ningún problema, este que es de abajo, ¿ven? Este que es como el de separación, ese no hay problema, por más que es un carácter extraño, sirve y para la lectura, cuando uno lee, es mucho más amigable. ¿Bien? Ahora, ¿qué cosas sí nos convienen utilizar? ¿Sí? ¿Qué cosas sí conviene cuando nosotros armamos una base de datos? Primero que todo, necesitamos que la base de datos, para la tabla, todas las tablas, pero todas las tablas, estén escritas en plural. Clientes, usuarios, facturas, siempre es en plural, ¿bien? No así los campos. Los campos tienen que ser singular. CliNombre, ¿ven que no tiene una S? CliID, ¿ven que no tiene una S? O sea, son en singular los campos. Sin embargo, las tablas son en plural. Por otra parte, conviene, por un tema visual, que los nombres de ambos, tanto tablas como los campos, estén escritos en mayúscula. Y una cosa súper, súper importante es, supongamos que yo tengo una tabla que se llama clientes, con S, ¿sí? Ahora voy a crear los campos dentro de esa tabla. Supongamos que tengo que guardar el nombre y tengo que guardar, no sé, el ID del cliente. Entonces, lo que conviene es que los tres o cuatro primeras siglas representen a la tabla. Si yo leo el campo, si yo veo el campo que se llama CliID, estoy hablando de un campo que es de la tabla clientes. Si yo digo que es CliNombre, estoy hablando de un campo que pertenece a la tabla clientes. Si yo digo loc descripción, en este caso, estoy hablando de un campo que pertenece a la tabla localidades descripción, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes creen tanto tablas como campos, les conviene utilizar esta terminología. Esto lo que les va a permitir es que sea mucho más cómodo cuando ustedes tienen que programar después. Parece una pavada, pero es mucho más claro. Ahora, un ejemplo que es muy habitual. Supongamos que nosotros tenemos que crear una tabla, que es la tabla, dos tablitas, que es la de roles y de usuarios. Bien, imagínense que ustedes van a crear un sistema. El sistema tiene dos roles. Tienen, por ejemplo, voy nuevamente así, muestro y les explico. Ustedes tienen dos roles. Tienen el rol usuario y tienen el rol administrador. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo, Verónica, me conecto como si yo fuera una administradora, voy a tener acceso a cierta parte del sistema. Si yo me conecto como una usuaria normal, voy a tener acceso a otras partes del sistema. Bien. Entonces, de por sí voy a tener usuarios, que van a ser el usuario con la contraseña con la cual se van a loguear, pero por otra parte voy a tener los roles, que son con los cuales voy a identificar si la persona es un administrador o es un usuario estándar. ¿Bien? Entonces, vuelvo a compartir pantalla para volver a mostrarles la siguiente parte. Yo tengo dos tablas. Tengo una tabla llamada usuarios y una tabla llamada roles. Es lo primero que se fijan. Están escritas en mayúscula, no tienen espacios, y las dos tablas están escritas en plural. ¿Bien? Estas tablas se van a asociar. Vamos a ver la de usuarios.
¿Qué datos tiene la de usuarios? O sea, ¿qué campos tiene la de usuarios? Vamos a ver los campos que tiene. Los campos que tiene son user ID, user correo electrónico. ¿Por qué? User me va a indicar que son campos de la tabla usuarios. Siempre pones las primeras siglas y después una rayita de abajo. Y sigo escribiendo. Nunca espacios. Fíjense que yo en ningún lado puse ningún tipo de espacio. Todos estos campos son campos de la tabla de usuario. Pero ¿qué pasa? Para cada registro que yo tengo acá, para cada registro, en este caso tengo un usuario que se llama Pepe, un usuario que se llama Juan, un usuario que se llama María y un usuario que se llama Josefina. Bien, para cada uno de ellos yo tengo que decirle si es administrador o es un usuario estándar. Entonces, esta tabla de usuarios, para cada uno de ellos, yo tengo que decirle qué rol tiene cada persona, si es un administrador o si es un usuario final. Para eso necesito tener creada una tabla que es la tabla de roles. Entonces, vamos a ver la tabla de roles que tiene la tabla de roles. La tabla de roles tiene dos campos, ¿sí? Tiene un campo que se llama rol ID y otro campo que se llama rol descripción. Entonces, vamos a repasar conceptos que son básicos en lo que es una base de datos. ¿Qué era una primary key? ¿Sí? Una clave primaria. Una clave primaria, que en este caso es la PK, la primary key, ¿sí? ¿Qué es una primary key? Es un número, en general son numéricas, es un número que no se repite, nunca se repite, y que representa dentro de una tabla a un número único que no se repite y que representa toda la fila entera, o sea, todo el registro. En este caso, rol ID es mi primary key, ¿sí? Es el número que yo voy a utilizar, este de acá, que es mi primary key, es el número que yo voy a usar en cualquier otra tabla cuando tenga que hacer referencia a administrador o a usuario. Entonces, vamos a lo nuestro, vamos a relacionar estas dos tablas entre sí. Ven que ustedes acá tienen el rol 1, que es administrador, y cuando yo voy a la tabla de usuarios me dice que 1, que es Pepe, tiene esta clave, que tiene un estado que está activo. Siempre no se olviden de ponerle los estados a las tablas. Está muy bueno eso para no eliminar. Recuerden que la idea no es eliminar filas de una tabla, sino activarlas y desactivarlas. Entonces, dice que Pepe tiene el rol 2. ¿Qué es el rol 2? Voy a la tabla de roles y me dice que es usuario, ¿entiendan? Siempre es exactamente lo mismo. Me dice que Pepe, en este caso, tiene el rol 2. Si acá dijera que tiene el rol 1, está diciendo que entonces es administrador. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos? Es muy fácil. Vamos a lo que es la parte de relaciones, vamos a agregar estas dos tablas, que son las tablas que necesito, usuarios y roles. Le digo que la tabla de usuarios tiene un campo que se llama rol ID, fíjense que lo dejo escrito igual que está en la otra tabla para saber que estos existen y se relacionan exactamente igual. ¿Qué acabo de crear yo? Yo acabo de decir que este campo que está acá, que es rol ID, se va a usar en esta tabla de acá, ¿bien? De relación de 1 a muchos, que eso se verá en otro momento, por si no se acuerdan. ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son las primary key? Primary key es user ID. Primary key es rol ID. Bien, son las claves primarias únicas de cada tabla, que no se puede repetir dentro de la misma tabla. Ahora, por otra parte, nosotros teníamos, como vimos recién, tenemos acá lo que se llama rol ID, que es un campo que está en los dos lados, está en esta tabla y también está acá. En esta tabla de acá se va a poder repetir. Yo puedo tener varios roles usuarios o puedo tener varios roles administradores. Entonces, en esta tabla de acá es lo que nosotros denominábamos, no sé si se acuerdan, foreign key. Entonces, todas estas son los tips que tienen que tener en cuenta. Fíjense visualmente. A mí lo que me interesa es un tema visual. Yo sé que todos estos campos son de la tabla de usuarios, pero ahora me encuentro con un campo que empieza con otra terminología, con rol ID. Al ver que empieza con rol ID, yo sé que pertenece a otra tabla.
¿A qué tabla? A la tabla de roles. Y esas son las sugerencias que les doy para cuando ustedes tienen que crear bases de datos. Realmente, si le hacen caso, va a estar divino y les va a salir bárbara, ¿sí? Después tienen obviamente las normalizaciones de las tablas que los ayudan, que eso se verá más adelante, las normalizaciones de las tablas que te sirven para que la base de datos te quede pipicucu. ¿Bien? Bueno, espero les haya servido y nos vemos en otro tutorial. Hasta luego.